Bienvenidas y bienvenidos a Entérate, el espacio de difusión de las actividades impulsadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta oportunidad, continuamos con las actividades realizadas en la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. Específicamente, les compartiremos la primera parte de la sesión 2.4, que lleva por título ¿Cómo se pueden prevenir el abuso de los recursos del Estado? Esta ponencia contó con la participación del moderador Marcin Walecki, jefe de la Unidad de Gobernabilidad Democrática de la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos de Polonia, quien le cede el uso de la palabra al primer ponente Luis Almagro de Uruguay y quien es secretario general de la Organización de Estados Americanos. Les invito a que nos acompañen en esta primera parte de esta sesión de trabajo. Comenzamos. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra última sesión. Estamos más o menos media hora atrasados en el horario, entonces tenemos que ser breves. Voy a dar mis comentarios y vamos a permitir a los oradores iniciar la discusión. Estamos muy privilegiados el día de hoy en términos de oradores. Creo que esta sesión va a ser una nota alta de esta cumbre mundial. Tengo el placer de recibir al señor Luis Margo, que es de la OEA. Es un privilegio de verdad que participe en este taller con estos académicos. De verdad estoy ansioso de abrir esta discusión. También vamos a tener presentaciones de colegas que vienen de diferentes regiones. Brevemente voy a introducir a los oradores, pero déjenme iniciar con el primero, el secretario general de la OEA, Luis Magro, que fue electo como secretario general de la OEA en marzo de este año. Tiene una carrera en diplomacia, fue ministro de Uruguay de 2010 al marzo de 2015, tiene experiencia internacional, fue electo como senador en 2014 en las elecciones de Uruguay, y quisiera subrayar que como dirigente de la diplomacia ha luchado para enaltecer los derechos humanos, y su liderazgo se puede ilustrar de mejor manera a través de su iniciativa por dar bienvenida a docenas de refugiados sirios en Uruguay. En 2014, la revista Política Exterior lo nombró uno de los líderes de opinión mundiales. Vamos a hablar de un tema muy interesante e importante: el abuso de recursos del Estado. Vamos a hablar de la calidad de la gobernabilidad en nuestros países. Sé que la organización inició un trabajo pionero para incluir esta observación gubernamental que está haciendo la OEA, y quisiera que todos ustedes escucharan y compartieran lo que sus organizaciones están haciendo en relación con poner este tema en la agenda y aumentar la calidad de la gobernabilidad. Esta sesión se enfoca en lo práctico, en cómo podemos prevenir el abuso de recursos federales. Después voy a permitir que ustedes participantes hagan preguntas, pero primero la voz es de usted. 10 minutos. Very much. It's a pleasure to be with all of you and have the opportunity to make this presentation. Glad to greet all of you. Creo que en este tema, como en otros, tiene una importante dimensión ética, y solamente podemos hacer progresos éticos si reemplazamos la falsedad por la verdad, y para ello debemos ser consistentes a la hora de defender la verdad.
Debemos ser consistentes en nuestra práctica ética y en la aplicabilidad de la norma ante hechos nuevos. Y debemos, obviamente, hacer especiales esfuerzos a la hora de derrotar la fragilidad o la debilidad normativa o jurídica que pueda haber sobre este tema en particular. Un tema que hace a la esencia de los derechos y a la esencia de la equidad, a la esencia de igualdad de oportunidades a la hora de participar en una campaña electoral o a la hora de recibir servicios públicos del gobierno, a la hora de contribuir con soluciones para la gente. Pero quizás es importante la dimensión de campaña electoral y empezar por ahí, porque definitivamente no puede haber peor forma de corrupción que robarle a la gente la posibilidad de decidir, robarle a la gente la posibilidad de expresar su voluntad política a la hora de elegir sus autoridades. La modalidad de financiación de campañas electorales, el nivel de equidad o inequidad en el acceso a fuentes de financiamiento, tiene un impacto directo en la credibilidad de los procesos electorales, en la confianza del votante a la hora de depositar su voto y saber que el mismo realmente cuenta, y en la vitalidad del sistema de partidos políticos. Obviamente que el mercado electoral no puede quedar librado a la oferta y la demanda. Es imperfecto por naturaleza y el Estado debe cumplir un papel regulador como garantía de equidad y como garantía de igualdad de oportunidades para todos. No deberíamos admitir como algo natural que los candidatos con más recursos o mayor capacidad de recaudación aumenten las posibilidades de ganar una elección en comparación con el resto de los contendientes. Es impensable también y no es aceptable éticamente que los recursos del Estado sean desviados a la hora de promover en una campaña electoral las mejores posibilidades para el partido de gobierno. Pero como en la vida, obviamente el dinero no puede todo. Y hemos visto en muchas oportunidades como candidatos que arrancaron inicialmente sin opciones, lo lograron, sabiendo superar obstáculos de todo tipo. No existe un modelo único que garantice que el dinero no influencie los procesos o resultados electorales, pero sí existen derechos y principios sobre los cuales se puede hacer un bosquejo de características esenciales, especiales, que debe poseer un sistema de financiamiento de campañas democrático y con igualdad de oportunidades. El manual para observar el financiamiento político electoral de la OEA en las misiones de observación electoral establece un sistema de financiamiento de campañas que debería garantizar el derecho a elegir y ser electo en condiciones de equidad y el derecho a acceder a todos los datos que permita a los ciudadanos tomar una decisión de la mejor forma. Obviamente que debemos reducir el impacto que puede tener las políticas públicas también sobre una campaña electoral. De acuerdo con el manual de la OEA, un sistema de financiamiento de campañas equitativo es aquel que establece la regulación y las prácticas necesarias para estimular el financiamiento legítimo e imparcial, prohibir el abuso de recursos estatales, restringir el financiamiento privado que por su magnitud o procedencia produce desigualdad en la competencia y limitar los gastos de campaña. En particular, para evitar el abuso de recursos estatales, la legislación debe regular e impedir la publicidad sobre asuntos estatales durante la campaña, el proselitismo desde cargos públicos, el uso directo de recursos estatales en la campaña,
ni que hablar la compra de votos, el clientelismo político utilizando recursos del Estado. Un sistema transparente, de acuerdo con el manual de la OEA, es aquel que regula la obligación y los mecanismos adecuados para que los partidos políticos rindan cuentas y que las autoridades estatales ejerzan un control gubernamental sobre las finanzas de las campañas y que toda la información derivada de la rendición y en control sea de acceso público, así como un sistema de sanciones que funcione, que sea eficaz y hacer aplicable la norma, obviamente. El manual ha sido implementado en 20 países desde el 2011, lo que ha mejorado sustantivamente la calidad y cantidad de los hallazgos y recomendaciones de la OEA en la materia. Los hallazgos y recomendaciones de las misiones de observación electoral de la OEA también sirven para identificar las vulnerabilidades de los sistemas políticos en el financiamiento de campañas y los retos pendientes. Las vulnerabilidades en materia de equidad, la estimulación del financiamiento público directo en dinero en las campañas se ha generalizado en la región, pero las recomendaciones de las misiones de observación electoral permiten detectar que su impacto es limitado debido a la falta de desarrollo o pertinencia en los detalles como los mecanismos de cálculos, distribución o entrega de los recursos. En Guatemala, el mecanismo de cálculo del financiamiento público arroja un monto que en total no representa ni el 10% del gasto total de los partidos en las campañas, por lo que el impacto del aporte estatal es mínimo. En República Dominicana, los partidos, para conservar su personería jurídica, deben obtener al menos el 2% de votos válidos en la última elección nacional, pero van a alcanzar 5% para acceder a la distribución equitativa del 80% del financiamiento público de las campañas. En la práctica, el mecanismo de distribución concentró los recursos estatales en 3 de los 26 partidos en elecciones del 2012. En Colombia y Costa Rica, la entrega posterior a las campañas de financiamiento público ha creado un sistema de créditos privados que en la práctica perjudica a los partidos con menores recursos y merma la equidad en la competencia. La equidad del financiamiento público indirecto en especie, específicamente los subsidios estatales en tiempo y espacio en medios de comunicación, televisión abierta, radio y prensa, representa una tendencia de regulación que favorece las condiciones de equidad en la competencia. Pero las recomendaciones, las misiones constatan que aún es leve y está lejos de fortalecerse. Entre los países observados, México y Ecuador presentan un modelo orientado a favorecer la equidad en el acceso a los medios de comunicación en las campañas. Los elementos comunes de ambos casos son reducción del tiempo de duración de las campañas, prohibición de la constatación directa en servicios de publicidad y un importante subsidio estatal de tiempo y espacio para la propaganda electoral en televisión abierta y radio privada principalmente. Sin embargo, en el resto de los países observados, los subsidios estatales no son significativos, están limitados a los medios de propiedad estatal. Colombia y Bolivia, prácticamente no existe regulación en la materia, o es inadecuada, Honduras, El Salvador, Perú, por ejemplo. Equidad. Las misiones de observación han constatado que la mayoría de los países observados cuentan con normas que prohíben el abuso de recursos estatales, pero muy pocos cuentan con mecanismos efectivos para dar cumplimiento a las reglas existentes. En cuanto a transparencia, las reglas sobre el acceso a la información se han fortalecido, pero las recomendaciones de las misiones de observación electoral corroboran que su aplicación aún es un reto pendiente, debido a la falta de voluntad, la debilidad de los mecanismos de rendición de cuentas y el control gubernamental de la finanza de los partidos o candidatos durante las campañas. El Salvador presenta una situación no muy favorable, pues prácticamente no existe el mecanismo de rendición de cuentas para los partidos y aunque el marco legal establece la obligación de las instituciones estatales de controlar el financiamiento de campañas, en la práctica nadie ejerce esa función de una forma eficiente.
En Panamá los partidos están obligados a rendir cuentas sobre las finanzas de sus campañas y la información derivada de esos ejercicios de carácter público, pero únicamente aplica para los recursos de origen estatal, ya que las aportaciones privadas están protegidas con el carácter de confidencialidad. En República Dominicana, la Ley de Acceso a la Información establece que los partidos son sujetos obligados de la misma, que los datos sobre la finanza de las campañas de origen estatal son públicas y que publicar esa información en forma oficiosa. Sin embargo, en la práctica no cumplen con esos preconceptos por falta de control gubernamental. Se recomienda desarrollar o mejorar los detalles. No es suficiente con estimular y establecer financiamiento público para las campañas, es fundamental analizar y mejorar la forma de cómo se calculan y distribuyen esos aportes, así como el momento en el que se entregan. Los detalles del financiamiento estatal de las campañas fortalecen o no su capacidad de favorecer la equidad en la competencia electoral. Debemos expandir las experiencias positivas, los modelos de comunicación política que prohíbe la contratación directa de publicidad y que garantiza a los partidos el acceso a los medios de comunicación para sus campañas mediante subsidios estatales, aumentan el control sobre el financiamiento y la equidad en la competencia. Debería examinarse la posibilidad de adecuar e implementar este modelo en las campañas electorales de todos los países. Enfocarse en el cumplimiento de las normas. El abuso de recursos estatales es uno de los mejores ejemplos donde existen regulaciones o prohibiciones, pero no se cumplen por falta de mecanismos o sistemas de aplicación. Mejorar los mecanismos de control de la implementación de las normas vigentes sobre los recursos estatales es vital. Centrarse en los temas sistémicos. La transparencia de la finanza en las campañas es el reto pendiente de la región. Por lo que mejorar las normas y las prácticas sobre la rendición de cuentas y control gubernamental y acceso a los datos sobre el financiamiento de las campañas es una prioridad ineludible. Compartir con otras instituciones internacionales que despliegan misiones de observación electoral en la región o en otras partes del mundo la experiencia aprendida por la OEA en la observación de los sistemas de financiamiento, particularmente el indicador de abuso de los recursos estatales. Profundizar investigaciones y estudios en el tema, pero incorporando los hallazgos y recomendaciones que las misiones de observación electoral u otros derivados de ejercicios prácticos de monitoreo o evaluación. La OEA posee una relevante experiencia conduciendo estudios de los sistemas de financiamientos políticos en general y podría contribuir a desarrollar algo específico sobre recursos estatales. Les agradezco mucho, espero no haberme pasado. Sin lugar a dudas no se pasó del tiempo. Muchas gracias. Quisiera cambiar el formato un poco y tomar la oportunidad para recolectar ciertas preguntas del piso. Quisiera también recordarle a nuestros colegas aquí que Uruguay fue uno de los primeros países en el mundo en incluir el financiamiento público en 1974. Entonces vemos que el experimento comenzó en Uruguay. Quisiera enfocarme en dos puntos que hizo. Hay una tendencia en muchos países que tienen reglas y reglamentos que evitan el abuso de recursos estatales, pero faltan los sistemas de monitoreo y la rendición de cuentas. Muchas de las organizaciones que se supone que deberían estar monitoreando nuestras acciones, muchas de organizaciones que trabajan sobre este tema, también enfrentan el hecho de que hay delincuentes dentro de los partidos políticos y también tal vez deberíamos de mantenerlos a ellos responsables. Hay que vigilar al vigilante de alguna manera. Mencionó usted investigaciones y quisiera recordarles a todos que hay un ensayo que viene de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa sobre el mal uso de recursos estatales en procesos electorales y es una muy buena
investigación que se ha iniciado ya y quisiéramos saber si la OEA tiene un plan para continuar esta investigación. Voy a detenerme ahora. Estoy seguro de que va a haber preguntas en la invitación, ya que esta es una oportunidad única de tener un orador de tal estatura. Entonces, abro el piso a preguntas. Señor Daniel Sabato, es un gran privilegio tenerlo aquí. Una bienvenida muy calurosa. Gracias por tomarse tiempo de su agenda tan ocupada para visitarnos y compartir su conocimiento y su experiencia sobre este tema de uso y abuso de recursos estatales en campañas electorales. El problema que vemos, y esto más se enfoca en los países sudamericanos, es que es muy difícil para la oposición ganar una elección. En los últimos 10, 15 años hemos visto muchos factores relacionados con esto, y muchos de estos en muchos países es que los gobiernos usan y mal usan estos recursos. Mi propio país, Argentina es un ejemplo, y hay muchos otros en los que el gobierno básicamente no crea las condiciones para un campo nivelado o parejo para todos. Tenemos solo 3 casos desde 1978 en el que crisis electorales crearon crisis políticas que crearon el fin de un gobierno. Panamá en el 89 con Noriega, Balaguer en 94 en la República Dominicana y 2000-2001 con Fujimori en Perú. En muchos otros casos podemos quejarnos, podemos criticar, pero no vamos a empujar un cambio electoral. El uso y abuso de los recursos estatales nos da una buena ventaja para ganar una elección, pero no crea el gran riesgo de que se causará una crisis política que pueda poner final a un éxito político. Entonces, ¿cuál es el pensamiento de la OEA para monitorear esta legislación? Porque es muy difícil para el gobierno. Lo vamos a ver, por ejemplo, en Venezuela, donde hay un abuso muy importante de las cadenas de televisión en las que el presidente siempre está utilizándolas. ¿Cuál es su pensamiento sobre esto? No va a haber más preguntas, por favor. Bueno, tomemos 2 más. Gracias. Edmundo Rolón de Paraguay. Quería consultarles lo siguiente. Cuando hablamos de abuso de poder, me viene a la cabeza a los funcionarios candidatos. Funcionarios candidatos. Si bien la ley prevé de que los mismos deben de renunciar en diferentes legislaciones un plazo anterior para los cargos nacionales, hay algunos vacíos que corresponden a los cargos partidarios, por ejemplo. Y tenemos a los mismos, tenemos ministros, tenemos intendentes o tenemos gobernadores. En el Paraguay se dio un caso que un presidente de la República, a un presidente se le ocurrió ser presidente del partido y llevó adelante la campaña. O el presidente de la República candidatado a la presidencia del partido. Así que ahí ustedes ya se podrán imaginar el escenario de abuso que se da en una situación como esa, ¿verdad? Y a ver, compartir un poco en los demás países o qué piensan al respecto o qué antecedentes hay sobre esto. Muchas gracias. Okay, we'll have time for 2 more questions. So one there and then one in the front. Muy buenas tardes, Juan Fernando Londoño. Aquí. Secretario, mi pregunta es un poco más práctica en el sentido de que dado que usted está iniciando, digamos, su periodo en la OEA y tiene varios años por delante, normalmente el secretario general tiene más margen de maniobra de iniciar nuevos proyectos e iniciativas al principio de su mandato que al final. Entonces quisiera preguntarle
y darle dos antecedentes. Usted mencionó los temas relativos al manual, pero antes, hace 15 años, la OEA, por ejemplo, había creado el Foro Interamericano de Partidos Políticos, que era el único escenario que tenía la OEA para que la oposición tuviera voz en el sistema interamericano. Lamentablemente ese escenario se perdió y la OEA, digamos, volvió a ser un foro exclusivamente de los gobiernos, no de las fuerzas políticas y sociales de la región. Entonces mi pregunta es muy práctica: ¿qué está pensando usted hacer para recuperar la iniciativa y mover, digamos, la agenda de reformas políticas en la región, aprovechando que usted tiene, digamos, esta ventana de oportunidad de inicio de su mandato, y muchos en el hemisferio esperamos que esa ventana de oportunidad se plasme en un liderazgo efectivo en favor de las reformas democráticas que necesita la región? Thank you very much. And the last question in the front. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta sería nada más básicamente, aquí en México vamos a entrar a un sistema ya de reelecciones, entonces la pregunta concreta sería, en el caso de las reelecciones, ¿cómo podríamos limitar o cooptar que los miembros de los partidos que van a reelegirse no aprovechen su posición política estratégica para captar más recursos públicos y malgastarlos en estas cuestiones de campaña? ¿Qué mecanismos podríamos adoptar para esta situación? Muy bien. Muchas gracias. Y las preguntas son muy interesantes y no sé ninguna, pero no. No. Creo que no es tan difícil monitorear al guardián, no es difícil cuidar al guardián, siempre y cuando tengamos normativas claras y tengamos la posibilidad de aplicabilidad de la norma. Yo quiero agradecerte por tu pregunta. O sea, 3 casos en los cuales hubo una incidencia directa de las conclusiones de la observación electoral para modificar un resultado electoral o para evitar un fraude electoral y por lo tanto llevar a un presidente legítimamente electo a funciones, es bastante. Desde el 78 hasta acá es bastante. 3 es un número contundente. Yo lo que no creo es que todo tenga la misma graduación. Hay niveles en los cuales definitivamente esto se transforma en un fraude electoral y hay niveles en los cuales simplemente forma parte de mecánicas que en definitiva no implican un trasiego de votos. Lo que debe hacerse en estos casos es insistir con los partidos, insistir con los gobiernos y con los parlamentos para la aplicación de normativa que haga cada vez más difícil esos ejercicios. Hay normativa, como hemos visto, hay muchas diferencias. Hay normativa muy débil, casi prácticamente sin contenido y con capacidad de aplicabilidad cero. Creo que tenemos que concentrarnos en lograr que todos los países tengan normativa muy fuerte, muy contundente, y que eso signifique la posibilidad de su aplicación posterior. Yo estaba en Alemania cuando surgen los escándalos de financiación de la CDU, luego de la derrota con Schröder, y que involucraba a Helmut Kohl. Eso que estaba pasando en Alemania pasaba porque había una normativa muy fuerte con una capacidad de aplicación muy fuerte. Yo pensaba, si esto estuviera pasando en algunos de nuestros países, no había ninguna posibilidad de que esto se transformara en un problema de financiamiento de los partidos. Y creo que es ahí a donde tenemos que aspirar. Con hipótesis de máxima a introducir el componente ético en la campaña, de equidad, y cómo ajustamos las variables de equidad en la misma y de igualdad de oportunidades. Y eso va a depender de que seamos capaces en los próximos 5 años de fortalecer la normativa de los países e insistir al respecto.
para que los países la hagan aplicable y para que tenga todas las condiciones de transparencia. Creo que ese es el camino a seguir para evitar cualquier ventaja. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Entérate. Les esperamos en otra oportunidad con más de las actividades realizadas en la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.